O sea, volviendo a lo que decíamos, alfa no es cerrada. Acabamos de chequear. Ojo, Ah, a claro. esto, ¿no? Lo chequeamos acá y acá nos dio, Claro, porque yo después voy a necesitar la curva cerrada, digamos. claro, la curva no es, o sea, la curva alfa no es cerrada. Entonces, ¿qué cambió? Si uno vuelve acá, acá mi integral, yo integraba en el C2pi, qué sé yo qué, porque esta era cerrada y encerraba a la región que me interesaba el área, ¿no? O sea, acá está, el, esto era el área que nos interesa. Pero acá, el área que nos interesa, tenemos un pedacito del borde nomás. Tenemos esta parametrización, que no sabemos la forma, pero sabemos, perdón, no sabemos la forma, pero sabemos la fórmula. Entonces acá, esta es el área que interesa calcular. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por otro lado, además de la curva alfa, tiene como la orientación mala, ¿no? Porque tenía que ser antihoraria para aplicar el teorema de Green. Así que ahí voy a tener que tener cuidado. Voy a tener que hacer un cambio de signo. Entonces, ahí vamos. Eh, ¿Se entendió lo que dije de alfa, que está mal orientada para usar el Sí, teorema de Green? profe. Bien, entonces Sí. me frenan, insisto, en cualquier momento. Entonces, de vuelta, vuelvo a hacer un dibujo un poco más prolijito. 0, 2 pi, 0. No tengo idea de qué forma tiene esto, pero no me importa porque tengo la fórmula. Y sé que avanza para allá y que acaso es positiva, o sea que no cruza, etcétera, etcétera. Entonces, esta va a ser alfa y va para allá. Y yo voy a parametrizar beta, que va a ir para allá. Y después voy a considerar, no sé, gamma, que va a ser alfa O, que va a ser la misma de alfa, pero para allá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí. Porque a mí me interesa saber quién es D. O sea, me interesa saber el área de D. Voy a llamar a esta D, la acabo de bautizar, porque no está en el enunciado. Entonces, esa es el área que hay que calcular. Entonces, a ver, borde de D orientado positivamente, ¿con qué coincide? Con la curva beta, unión, ¿qué curva? Ay, el rulito que hizo que no sabe el nombre. Gamma. Gama. ¿Gamma o alfa op? ¿Por qué tengo cuidado con esto? En vez de poner alfa, poner todo esto, porque acá le puse la orientación. O sea, la orientación es antihoraria, para que sea positiva, para poder usar el teorema de Green. Entonces, ¿cómo vamos a usar el teorema de Green para calcular un área? Como hicimos antes, con un campo, qué sé yo. Vamos a ver qué campo nos sirve. Podemos intentarlo con el mismo anterior. O podemos inventar uno nuevo. Acá estas dos cosas parece que, no sé, que fueran las dos bastante similares. Podríamos intentar con otro campo. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Yo no, profe, no sé el resto. Bien. Entonces, como antes, eh, área de D es igual a la integral doble sobre D de 1 de x de y. Esto no es ninguna novedad, lo que pasa es que no tengo ni idea. Acá sí que estoy peor que con el elipse, porque no sé quién es esta área. Antes uno del elipse sabía más cosas, de esto ni idea. Entonces acá sí sabemos que es el borde de esto.
Y entonces acá vamos a usar un campo, no sé, ¿quieren que probemos con uno nuevo? Por ejemplo, podemos probar con el menos i, 0. A mí siempre me gusta poner un 0, aunque a veces conviene poner menos ix y ponerlo en un medio. Pero bueno, el 0 mata cosas. Entonces, este es el campo. Y acá vamos a poner la integral sobre el borde de D orientado positivamente del campo F diferencial de arco. ¿Por qué? Porque este tipo, si esto de vuelta es P y esto es Q, cuando yo hago QX menos PI, me da 0 menos menos 1, que es 1. O sea, elegí otro campo que también tiene esa propiedad, que hago esta cuenta y me da 1. Y entonces vale esto, y entonces acá usé el teorema de Green. Estos campos son infinitos siempre. Los estoy eligiendo así, o sea que acá vale el teorema de Green. Acá usamos la propiedad de que área es integrar 1 sobre la región, y así siguiendo. ¿Está bien? Hasta acá lo hemos hecho ya. La novedad viene en que la curva no estaba cerrada. Entonces, ¿cómo se hace? Esto del beta es como cerrar la curva, pero con una curva fácil, ¿no? No vamos a hacerlo más complicado de lo que ya tenemos. O sea, beta, yo la puedo calcular. Podemos hacer acá unos cálculos auxiliares para parametrizar beta. O sea, parametrización de beta. ¿Cómo parametrizarían esta curva? Que es un segmento. T0. ¿Cómo? No, no te escuché, Iris, te escucho muy bajito. T0. T0, muy bien. Cero. Porque el I, o sea, son estos puntitos. El I que le toca siempre es 0. Y el T la hace avanzar y además, como es la variable es en la primera coordenada, avanza con la orientación correcta. O sea que acá no hay que corregir nada de la orientación. Entonces ella sugiere T0, muy bien. ¿Y T entre quién y quién? Entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, porque yo quiero que empiece acá y termine acá. Buenísimo. Y alfa o pi o gamma, bueno, va a ser como integrar alfa, pero cambiándole el signo. Entonces ya medio que sabemos la parametrización. Está relacionada con esta, que es la que en realidad vamos a usar. Entonces ahora vamos a formalizar. Entonces ya tenemos la parametrización de beta, no necesitamos más. Entonces lo que vamos a usar es esto. Ahora, entonces, ponemos una llamadita acá, y hago acá. Entonces queda que esta integral es la integral sobre alfa o gamma, porque hace falta ir para allá. ¿De quién? Del campo F, diferencial de arco, más la integral de beta, que la termina de cerrar, de F, diferencial de arco. Y F es el que acabamos de elegir acá, para usar esto de que la cuentita da 1. Entonces esto queda. Bueno, yo acá voy a hacer un pasito más y le voy a poner menos la integral de alfa, F diferencial de S. ¿Por qué? Para no ponerme a reparametrizar esta curva, que no es una cosa tan complicada, pero mucho más sencillo es esto. Es, si yo sé que el alfa o el gamma, lo único que tienen diferente de alfa es que se recorre los mismos puntitos, pero en la otra dirección, el trabajo que hace el campo F a lo largo de alfa op es el opuesto, no necesariamente negativo, es el opuesto al que hacen alfa. Y entonces, esta igualdad es porque alfa op tiene la orientación
opuesta a la de alfa. Y uno diría, y bueno, pero si hubiera quedado con alfa, lo que pasa es que yo tengo la fórmula de alfa, que es la curva que ya tenemos parametrizada. Bien, y esto lo dejo igual, más la integral entre beta de f epa, diferencial de alfa. Igual. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, estamos integrando sobre la curva borde un campo muy particular. Y entonces ahora vamos a las cuentas. Entonces va menos integral. Profe, Sí, te escucho. por ejemplo, en ese caso beta no también tendría un signo menos. No, porque beta, yo lo dije y no lo escribí, pero podríamos decirlo acá, observar que beta orienta el segmento sobre el eje X, que era lo que se requería, sobre el eje X, de izquierda a derecha. ¿Estás de acuerdo, no? Porque el T cuando va Eh, avanzando, ¿eh? de izquierda a derecha. Está Sí, bien, sí. izquierda a derecha. Y Ujú. eso es lo que yo quiero, porque yo quiero que sea Ah, integral, cierto, claro. ¿no? Está bien. Sí, O sí, sea, sí. arriba tiene que ser para acá, pero abajo tiene que ser para allá, Claro, claro, está bien. Sí, sí, ¿no? me Entonces, confundí con la anterior, la original. claro, de izquierda a derecha, como queríamos para que coincida con la orientación de borde de D más. Bien, entonces seguimos. Menos la integral de, y acá vamos a integrar alfa. De alfa sabemos todo, o sea, sabemos que esto es integral entre 0 y 2pi de, eh, lo vamos a hacer rápido o lento, pero hagamos lento. F de, acá va nuestra curva, t menos seno de t, coma, 1 menos coseno de t, termina f de eso, coma, y acá va la derivada de esto, entonces queda 1 menos coseno de t, coma, derivo esto, menos seno de t. Termina el vector alfa primo. Termina el producto interno, diferencial de t. ¿Alguno se perdió acá? O sea, esto es alfa prima de t, y lo de adentro es alfa de t. Más, y ahora viene la integral de beta, ¿no? La integral de beta falta. Es la integral, t se mueve también entre 0 y 2pi, de f, mismo f, eh, Compuesta por beta. compuesta por beta, que era t0, contra el producto interno de alfa prima, de beta prima. 1. O sea, queda 1, 0, que es beta prima de t. Y esto es, lo de adentro es beta de t, diferencial de t. Bueno, entonces, ¿quién era el f? Bueno, hasta acá podríamos haber elegido cualquier f, porque todavía no hicimos ninguna cuenta, cualquiera que podríamos elegir que esta cuenta de 1. Y de hecho, hasta acá es la misma cuenta. Si no nos sirve el campo f de este, podemos rápidamente borrar todo, qué sé yo, cambiarlo por otro y ver hasta acá. Todavía no usamos quién es f. Bueno, sí lo usamos, al decir que esto es el área.
pero en concreto no lo hemos usado. Entonces esto nos da igual a, bueno, usemos el que elegimos acá, que es, agarra la segunda coordenada, le cambia el signo, lo pone acá y 0 allá. O sea que queda menos integral entre 0 y 2pi de, ¿quién es f de esto? Agarra la segunda coordenada, que es la i de t correspondiente a este, le cambia de signo y lo pone en la primera. Eso hace f. Entonces queda producto interno de menos 1 menos coseno de t, coma 0. Eso hace el f. Contra, y yo voy a poner así, acá queda 1 menos coseno de t, coma algo. O sea que es esto en realidad, es seno de t, pero el 0 lo va a matar. Así que no me voy a gastar en poner algo acá. Diferencial de t. Más integral entre 6 y 2pi de esta. ¿Cuánto vale? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuánto vale f de t0? 0, 0. 0, 0, porque el i es 0. Entonces cuando yo pongo menos i me da 0. O sea que acá me queda menos 0, 0 contra 1, 0, diferencial de t. Bueno, esto está buenísimo, ¿no? ¿Por qué? Sí, re bien. Porque entonces esto da 0. Porque este producto interno es 0. La integral de 0 es 0, siempre. Como lo miren es 0. ¿Alguno tiene dudas de eso? Porque alguno podría decirme, es un error bastante común decir, no, esto es constante, la primitiva de 0 es una constante. Y entonces acá me queda constante por 2pi menos constante por 0 da 2pi que no es 0. Bueno, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque si la primitiva es una constante, la constante evaluada en 2pi da constante, esa misma constante. La constante evaluada en 0 da esa misma constante. Y lo que queda es constante menos constante, 0. O, si yo tengo 0 acá, la función es lineal, puedo sacar el 0 afuera multiplicando, me queda 0 por la integral, 0. O sea, esta integral no solo es 0 acá adentro, sino que todo esto es 0. Y entonces queda menos la integral entre 0 y 2pi de, y ahora hago este producto interno. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda, no quedó tan bonito, pero bueno, tampoco es una cosa de loco. Nos queda Menos, menos 1 menos menos coseno de 1 t, menos coseno al cuadrado. claro, Y ahí todo al cuadrado, habría ¿no? que, claro. Diferencial de t, más algo que daba 0. Igual. Y bueno, se lo dejo a ustedes, o si no lo buscamos, qué sé yo. Yo quería hacer otras cosas. O sea, este menos con este menos se va, queda integral entre 6 y 2pi, de 1 menos coseno de t todo al cuadrado, diferencial de t, igual a integral entre 6 y 2pi, de 1 menos 2 coseno de t más coseno cuadrado de t, diferencial t. ¿Está bien? Entonces queda integral entre 6 y 2pi de, bueno, ya voy a poner en primitivas, ¿no? Entonces acá me queda t, la primitiva de menos 2 coseno de t sería más 2 seno de t, más coseno cuadrado, creo que la acabamos de calcular. Debo tenerla abierta justo ahí, la primitiva. Oh, la cerré justo. Ahí se la Como digo, un profe. Un medio. medio de t, O sea, t sobre 2 sí, menos más algo era, cuarto, no, más un cuarto de seno, más un cuarto un cuarto, seno de por 2t seno, era, sí, ¿sí? sí. Bien, gracias.
Todo esto evaluado entre t igual 0, t igual 2pi. Bueno, este habíamos visto que daba 0. Este también va a dar 0 porque seno en 2pi, seno en 0 da 0. Entonces acá queda 2pi menos 0, que es este t, la primitiva de 1. Después más esto va a dar 0. Acá queda más 2pi menos 0 de vuelta sobre 2, porque tiene este sobre 2. Y esto vuelve a dar 0. O sea que da 3pi. Porque esto es 2pi y esto es pi. Terminó. ¿Está bien? Sí, profe. O sea que uno lo cerró y bueno, cruzó los dedos acá y para que esto se pueda calcular más o menos simple, se calculó de la manera óptima, que es que no hubo que hacer prácticamente ninguna cuenta. O sea que si vemos dónde arrancamos, área, integral sobre d de la función 1, teorema de Green pasa a integrar un campo vectorial sobre una curva cerrada. La curva cerrada eran dos curvas, todas las cuentitas, llegamos a quedar 3pi. Con mucho detalle, ¿no? O sea, con mucho largo. Pero, bueno, un ejercicio. ¿Alguna duda con esto? Bien, Creo que no, profe, yo no. bueno. Entonces vamos a empezar con la práctica 3. Un comentario antes de pasar a la práctica 3. Hay unos ejercicios bastante delicados y bueno, en la práctica 2, el final de la práctica 2, que son bastante optativos, muy teóricos, digamos. Llamémoslo el comentario. Los ejercicios del 22 hasta el final son bastante teóricos. Son bastante teóricos. El que quiere, son optativos. El que quiere lo puede hacer, si no le sale me consulta, no hay ningún problema. O sea, no es que. Pero son teóricos. Bien. O sea, son 22, 23 y 24. Bien. Entonces, con esto damos por terminada la práctica 2. Y empezamos con integrales triples, que es la práctica 3. Y vamos a ir un poquito más rápido, porque, bueno, hay cosas que son muy parecidas, o por lo menos similares, a la práctica anterior. Entonces, vamos a hablar de la práctica 3, que son integrales triples. Esta práctica parece una práctica larga, pero en realidad hay muchos ejercicios repetidos, o sea, no se pongan a hacer todos, hay como muchos de muchos tipos, y hay muchos ejemplos físicos de lo que no son más que integrales triples, para que vean que las integrales triples existen, se usan y miden algo. ¿Cuál es el tema de las integrales triples? Uno acá tiene dominios en R3. O sea, el dominio acá es algo que es un sólido, un W y una función que va a R. Y entonces, la mejor manera, acá ya uno no puede dibujar algo geométrico para decir, estoy midiendo un área, estoy midiendo un volumen, estoy midiendo una longitud. No puedo, porque esto suma 4 dimensiones. Entonces, lo único que uno puede hacer, parecido a antes, es que si la función es constantemente 1,
esto calcularía el volumen. Así como la anterior integral doble de 1 calcula el área, esto calcula un volumen. Pero ¿qué pasa si esto no es constante? Si esto es, por ejemplo, la función de temperatura de este sólido, que podría ser una pieza, una habitación, y que da en cada x y z la temperatura que tiene ese sólido, pieza, o planeta, o lo que fuera. Y eso es una función que va a R3 en R. A cada punto de coordenadas x y z le asigno su temperatura. Entonces, que hay funciones así, claro que las hay, de más variables también. El tema es qué interpretación uno le da al cálculo de la integral triple. Y bueno, una manera de pensarlo es que es una especie de promedio. Entonces, no voy a detenerme acá a explicarlo, pero una posible interpretación está más... veo que no están mirando las teóricas, así que por eso me detengo un poquito acá. ¿Por qué no Sí, están...? profe, yo le iba a Ah, preguntar sí. porque yo no entendí, porque dice el promedio, interpretación del promedio. ¿Promedio de qué sería? Claro, es un promedio de infinitos valores, ¿no? Eh, por ejemplo, se entiende bien en dos variables, ¿no? Vos tenés una función entre A y B, vamos a poner positiva, no tiene por qué ser creciente, pero vos vas a integrar esto, ¿no? Entonces integras esto y te da el área, ¿sí? Sí, Integral entre A y B de f, diferencial de x, te da el área bajo la curva, supongamos que positiva para todo es más sencillo así, de interpretar. Entonces, esto da área, vamos a llamarle A, igual A. El área ahí encerrada entre esto y esto. Bien, sí, sí. otra manera de pensarlo es que yo agarro, como esta es un área, vos podés pensarla como base por altura de un rectángulo. Base por altura. O sea, Sí, hay un único rectángulo que tiene esta base y cierta altura que me da lo mismo que A. sí, hasta ¿Sí? ahí yo lo entiendo, eso sí. Bueno, El tema es que, bien, bueno, claro. el último ya no sé, ahí desvarié, dije, no No, sé pero qué fíjate, cálculo. eh, llamémosle P a esto. O sea, Sí, P es un número, este es un número porque está en el eje X, en el eje Y. P por B menos A, que es esta longitud, da la integral entre A y B de f diferencial de x. ¿Está bien? Este es único. ¿Por qué? Porque este no se mueve. Si yo me voy un sí, poquito más allá, me va a dar más. Si me voy más sí, acá, me va a dar menos. Y de sí. alguna manera, el P se mueve en toda la imagen acá de F. O sea, la imagen de F es esto trasladado acá. El tipo se mueve ahí. Pero no está en el medio de esto, porque eso sería otro promedio. Depende de dónde haya más área, etc. Bueno, la cuestión es que este P, si vos le decís, bueno, calculame el P. Ah, no tengo idea, qué sé yo. Es uno que, bueno, no, que se puede calcular si vos podés calcular la integral. Porque P es la integral entre A y B de f de x, que es un cálculo que podés hacer sobre B menos A. Sí, ahí yo interpreto como un promedio Exactamente. Entonces, del área, sí, esto, vos podés decir, no, y no es un promedio. Bueno, pero si vos lo dividís por la longitud de lo que estás integrando, ahí sí es un promedio. claro. Y entonces, eh, ¿qué va a ser esto sería el promedio, bueno, sería el promedio de F entre A y B. Entonces, si vos tenés un sólido acá, si vos trasladás la misma situación acá, entonces el promedio de F eh, sobre W es, si uno hace este paralelo, en vez de 1 sobre la longitud del intervalo, es 1 sobre el volumen de W, porque es donde vos estás integrando, por la integral triple sobre W de f de x de y de z. Ah, o sea que en realidad sería como el promedio de la función.
Exactamente, se le llama a esto el promedio de la función. O sea, acá Ah, también se le llama el promedio de la función, porque lo que yo te decía, ¿ves? Los valores de la función, sí, vos los tenés acá, claro. Ah, está ¿no? bien. Y entonces es como una Sí. especie del promedio, pero teniendo en cuenta las alturas. O sea, por ejemplo, si vos tenés una función, Claro, yo decía, bueno, el promedio del área, digamos. Un no, promedio, no. no, Ah, es un está promedio de la bien, función. Si vos está bien. tenés una función que arranca chiquitita y después se hace grandota, así, el promedio no va a estar justo, ponerle, si la imagen es esto, no está acá en el medio. O sea, tiene que ver con que acá hay mucho volumen, más que acá, por ahí, y entonces el promedio no va a estar en el medio, va a estar un poquito más arriba, Claro. Sí, sí, porque sí. vos tenés que compensar el área que hay acá, Sí. ¿está bien? Pero es, claro, pero no es del área, digamos, es el No, promedio de esa no, función. es el Está bien. promedio de F Lo que sobre representa este la función, dominio, digamos. exactamente, está bien, bien. Eh, bueno, entonces, esta es una posible interpretación. Vamos a las cuentas, digamos. Eh, Como en integrales dobles, acá voy a ir un poco más rápido. Si alguno se queda atrás o quiere algún, alguna aclaración, me frena. Entonces, como en integrales dobles, vamos a considerar regiones elementales, que son 6. O sea, va a ser, no le vamos a llamar tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque la verdad que es difícil ponerse de acuerdo a cuáles son las últimas. Pero una va a ser que x esté entre dos constantes. Si uno empieza el orden alfabético, estaría claro cuál sería la primera. Y entre dos funciones f, g, h, dos funciones del anterior. Por ejemplo, esto sería una región de tipo 1 en el plano, pero acá tenemos un z. Y z puede variar respecto de las dos anteriores. Entonces acá le voy a poner phi de xy y acá psi de xy. ¿Y esto cómo se interpretaría? Bueno, en este caso sería x entre dos constantes, eje x. Acá estamos solo hablando del dominio, ¿no? Este es x y z pertenece a w, si solo si vale esto. Entonces x se va a mover entre a y b, o sea que es una banda así, pero después hay más restricciones. Acá abajo hay una función de g de x, que va a ser g, por acá va a estar otra que va a ser h, por arriba, y crece para allá, o sea que es desde g hasta h. Si yo no tuviera el eje z, esta sería una región, como dijimos, de tipo 1. Y acá estaría una región. Bueno, esto es en realidad una especie, no una especie, es la sombra de nuestro sólido. O sea, acá nosotros vamos a tener una función que va a ser esta, que depende de x y que uno tiene un gráfico que podría ser, supongamos, una cosa así, que va a funcionar como techo. Y acá tendríamos otra que va a funcionar como piso. ¿Están de acuerdo? Y si a eso uno lo proyecta, bueno, le da esto. Acá en realidad yo estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Porque acá debería ser como más curvado para que la sombra dé lo de abajo. Acá también esto debería ser más curvado. Y acá esto debería ser más panzón para adentro. Para Profe, que, esos serían las filas así, ¿no? exactamente. Esta sería la de arriba, es la psi,
y la de abajo es la phi. Y el sólido es lo que está en todas esas restricciones, porque si yo me quedo solo con esto y no hago ninguna restricción, bueno, me da una cosa como infinita, ¿sí? ¿No? Todo como una especie de esto, infinito para arriba, infinito para abajo, me da un sólido infinito. Si yo lo limito con unas tapas que dependen de z, me da solo lo que está acá. ¿Está bien? O sea, eso que está ahí adentro es el W. ¿Está bien? Y entonces ya vamos a ir a los ejemplos, pero de estas regiones, elementales, son estas de las que estamos hablando, hay 6 posibles. O sea, hay 5 más posibles. Posibles órdenes. Órdenes. ¿No? O sea, yo hago X y Z, pero puedo arrancar de cualquier lado. Y X, Z, bueno, y cuando consigo todos los órdenes me da 5. Y le vamos a llamar regiones elementales y punto. O sea, no le vamos a numerar como en R2, en R3, en R2, dominio R2, que era más sencillo, porque acá habría que ponerse de acuerdo quién es la 3, quién es la 4, quién es la 5. No tiene sentido. Uno las describe y listo. Entonces, la que sí vamos a distinguir es la que se puede llamar, hacer de todas las maneras posibles. O sea, a una región que se puede describir de las 6 maneras posibles, la llamaremos simétrica. Una especie de tipo 3. Bien, para una región simétrica, o digamos, para una región que se pueda describir de más de una forma, coma, se pueden usar los extremos, cualquiera, eh, para integrar sobre ello. O sea, si yo al W lo puedo describir así y de otra forma, puedo usar la que me convenga. Esta o otra o lo que sea. ¿Sí? A ver, por ejemplo, hagamos un ejemplo rápido. Vamos a hacer W01 por menos 1 por 0,2. ¿Sí? O sea, esto es una cosa muy sencillita, porque es, a ver, 0,1 menos 1,1, eso me da un rectángulo, y después esto da entre 0 y 2, acá está el 2,